Muy buenos días para todos y para todas. En nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP y de nuestras organizaciones aliadas, OACNUD, NDI y Fundación DESC, les damos la más cordial bienvenida a la quinta sesión de trabajo del ciclo de actualización para periodistas sobre el tema fact-checking, impactos y límites para contrarrestar la información. Y en esta ocasión nos acompaña como facilitadora Laura Sommer, a quien le agradecemos su disponibilidad de compartir con nosotros y nosotras esta sesión. Laura es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y tiene un posgrado en Comunicación Política de la Universidad Austral. Laura es la directora ejecutiva y periodística de Chequeado, la primera iniciativa de fact-checking de América Latina. Es profesora universitaria y colabora permanentemente con el diario La Nación de Argentina. Por su trabajo como periodista, Laura ha recibido una decena de distinciones, entre otras el premio Gabriel García Márquez en la categoría de Innovación 2015. Así que le damos la más cordial bienvenida y le dejamos en el uso de la palabra para esta sesión que vamos a compartir. Laura, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre para mí es un placer conocer colegas, intercambiar algunos de nuestros aprendizajes de estos más de 10 años de Chequeado y también algunos de nuestros tropiezos y nuestros errores de este tiempo. Si les parece bien, les cuento cómo nos vamos a organizar. Yo voy a hacer una presentación de unos más o menos 40 minutos, después vamos a abrir a charla o a conversación un rato, después vamos a tener un corte para que puedan levantarse, estirar las piernas, buscarse agua, café, lo que quieran. Después vamos a hacer otra segunda parte de exposición y de charla, y después vamos a despedirnos. Voy a compartir mi pantalla si todo funciona bien, así que si me confirman, si pueden verla, genial. La vemos perfecto. Ahí la voy a poner en modo presentación. Siéntanse totalmente libres si en algún momento algo de lo que digo les resulta especialmente extraño, conflictivo, dudoso, o lo que fuera, usen en el Zoom la posibilidad de levantar la mano, si les parece, yo voy a estar atenta a eso, o directamente pongan en el chat que tienen un comentario para hacer y yo voy a tratar de tomarlo. Voy a intentar, salvo que sea muy necesario para ustedes, hacer la exposición de corrido y dejarlo para el momento de las charlas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Sé que vienen trabajando en los encuentros anteriores con el tema de desinformación y de democracia, los desafíos que la desinformación presentan para el sistema democrático. En la clase de hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que en el mundo, por usar el término en inglés, se llama fact-checking, y en español llamamos verificación del discurso o verificación de hechos. Y vamos a hablar en este rato de cuáles han sido los impactos de este tipo de periodismo o este género periodístico en estos años o en esta más de una década, y también cuáles son los límites, o sea, cuál es el propio corsé que aquel que hace fact-checking seriamente, no que se disfraza de chequeador, como a veces ocurre, sino que efectivamente se está dedicando a esto de manera sistemática y rigurosa, se pone, ¿sí? Hay algunos asuntos, hay algunas cuestiones del debate público que los chequeadores o los fact-checking, o desde el método de fact-checking, no necesariamente podemos abordar. Y algo de esto vamos a ir viendo juntos en el encuentro de hoy. Bueno, ¿quién soy yo? Ya lo contó Marielos, así que lo paso brevemente, pero dado que esta presentación ustedes la van a tener, ahí está un resumen de quién soy y de dónde vengo en términos profesionales, para que sepan también desde qué espacio, desde qué lugar hablo, ¿sí? Mariela dijo que yo dirijo Chequeado, y que Chequeado es la primera organización de fact-checking o chequeo de América Latina. Yo les agrego, sí, es la primera de América Latina, pero además de ser la primera de América Latina, es la primera del sur del mundo. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque cuando nosotros empezamos a hacer verificación del discurso, solo había 3 organizaciones haciendo esto en Estados Unidos, en una universidad, en el Washington Post
y una organización que se llama PolitiFact, que se hizo bastante conocida, que ganó un premio Pulitzer a poco de empezar. Existían 2 organizaciones de chequeo en Francia, en los dos de los principales diarios, que quizá conocen, en Le Monde y Liberación, y existía una organización de chequeo en un canal de televisión, en Channel 4 del Reino Unido, que les debe sonar por todo el escándalo de Cambridge Analytica de Facebook. ¿Por qué les menciono esta referencia a Estados Unidos, a Francia y al Reino Unido? Bueno, porque cuando nosotros empezamos a hacer fact-checking, nos miraban un poco incrédulos, diciendo, pero ¿cómo es? ¿Ustedes van a hacer verificación de datos en un país donde en ese momento el Instituto de Estadísticas Oficiales de la Argentina estaba intervenido en términos políticos, había discusiones sobre la calidad de los datos, no teníamos ley de acceso a la información pública, o sea, había un montón de obstáculos que no necesariamente estaban presentes ni en los Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en Francia. Nuestra respuesta es sí, vamos a hacer fact-checking, porque parte de lo que vamos a hacer como nuestra tarea es, cuando hay vacíos de datos o de evidencia, sean vacíos de datos que debiera producir el Estado y no produce, o sean vacíos de datos que el sector privado tiene y no hace transparentes, parte de nuestra tarea va a ser explicitar esas faltas, ¿sí? Que los ciudadanos conozcan que sobre eso que nos están hablando, que nos está hablando un líder político, o un legislador, o un sindicalista, o un empresario, o un líder de opinión, o un columnista de un medio, en realidad creerle o no creerle en muchos casos es solo un acto de fe, porque no hay datos para confirmar o para contrastar lo que se dice. Les hago un poco esta historia porque sé que en muchos momentos que me escuchen, quizá piensan en su propio contexto y dicen, bueno, pero acá, ¿cómo hacemos? Si el acceso a los datos no siempre es fácil, o si no siempre está disponible. Parte de nuestra enseñanza o de nuestra experiencia en Chequeado es que hay muchísimos más datos producidos por nuestros estados y el sector privado en nuestros países que los que se conocen, que los que se difunden, que los que tanto los líderes políticos como los periodistas usamos en nuestras notas o nuestras intervenciones. Entonces, parte de la charla de hoy va a ser ayudarlos a ustedes a que desarrollen esa posibilidad, esas herramientas, esas capacidades de también acceder a ese tipo de información de datos. Bueno, para que ahí les cuento un poco qué busca Chequeado. Busca mejorar la calidad del debate, busca luchar contra la desinformación y decimos subir el costo de la mentira. ¿Por qué les refiero esto? Bueno, porque nadie piensa, o al menos no nosotros, que vamos a terminar ni con la mentira ni con la desinformación. Todo lo que hacemos, toda nuestra tarea como verificadores, en el mejor de los casos lo que va a hacer es darnos a nosotros, periodistas, y a los ciudadanos, mejores herramientas para lidiar mejor con este fenómeno. Con un fenómeno que, como probablemente vieron en las charlas anteriores, llegó para quedarse. Nadie está sospechando que va a terminar, sino que, tanto por razones políticas como por razones económicas, se va a seguir sofisticando, pero no necesariamente se va a acabar. Bueno, este gráfico que ven de los círculos muestra que, aunque en Chequeado hacemos desde el programa de medios periodismo, también hacemos otras cosas. Tenemos un programa de educación que se enfoca específicamente en trabajar el desarrollo de herramientas y capacidades de pensamiento crítico en adolescentes y mejorar las capacidades de los periodistas en toda la región en el uso de datos y herramientas contra la desinformación. Tenemos un programa de innovación que lo que busca es probar nuevas narrativas y ver qué funciona y qué no funciona. Siempre decimos, y lo deben haber escuchado, que la desinformación se viraliza mucho más que la información, que la mentira llega más lejos que la verdad. Bueno, lo que nosotros insistimos es, en parte, eso ocurre porque aquellos que trabajamos con datos, aquellos que hacemos periodismo profesional, solemos hacerlo de una manera seria, solemne. Yo lo que digo es, hacer periodismo de calidad o serio hoy no es
hacer periodismo solemne. Hoy es encontrar estrategias y herramientas para llamar la atención de las audiencias o las comunidades que necesitan nuestra información. Entonces, desde el programa de innovación trabajamos en experimentar con narrativas y medir cuáles funcionan mejor que otras para alcanzar distintas audiencias y mayores audiencias. Y desde el programa de investigación e impacto que creamos en plena pandemia, eso quizá habla de nuestra inconsciencia o nuestra audacia, trabajamos en desarrollar investigación académica, o producir investigación académica en el campo, porque como pasa en otros sectores, hay bastante o hay algo de investigación académica sobre desinformación en inglés, pero muy poca en lenguas distintas al inglés. ¿Sí? Casi no hay investigaciones académicas sobre cómo funciona la desinformación en español, y es clave que nosotros tengamos evidencia para conocer más el fenómeno, para poder desarrollar estrategias más efectivas. Bueno, hasta acá como una mini intro. Ahí, siempre que vean en la presentación este color medio celeste, verdecito, es que pueden ampliar la referencia, ¿no? Pueden linkear y se van a otro lado. Yo ahí les dejo el link al código de principios de la Red Internacional de Chequeo, que es por las siglas en inglés International Fact Checking Network. Esa red es una red que creamos los mismos chequeadores, surgió de una idea en un encuentro que hicimos presencial en Buenos Aires en el año 2016, donde desarrollamos, y no es casualidad, empezaba en el mundo, porque era candidato en los Estados Unidos Donald Trump, empezaba a hablarse y a problematizarse mucho más el fenómeno de la desinformación, y empezaban a aparecer, por ejemplo, grupos empresarios o grupos políticos que se presentaban como fact-checkers o chequeadores. Entonces, esa red internacional de chequeo y ese código de principios lo que busca es que aquel que tiene la certificación de la Red Internacional de Chequeo porque está cumpliendo el código de principios, efectivamente se está dedicando a hacer periodismo serio. Y no está disfrazándose de periodista para hacer otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, para hacer comunicación pública, o para hacer lobby desde un sector de, no sé, de la banca o de algún otro sector del mercado. El código de principios tiene 5 principios generales. Uno es que tratamos a todos los actores de manera igualitaria, sean del oficialismo, de la oposición, del sector privado, del sector público. Suena muy fácil decirlo, sabemos que no es tan fácil ni tan habitual hoy día en muchos de nuestros países en los medios. Segundo, que somos transparentes respecto de nuestra metodología, o sea, todos los que hacemos chequeo le decimos a nuestra comunidad, esto es lo que hacemos, antes de decir que un contenido es falso, o es engañoso, o es exagerado. Esa metodología, no voy a entrar en detalle, pero entre otras cosas, no acepta que usemos off the record. ¿Por qué? Bueno, porque la lógica es que nuestra comunidad pueda también chequear nuestro trabajo, pueda también chequear lo que nosotros estamos diciendo. Y como ustedes saben, en el off the record hay algo de confianza en, bueno, el periodista dice que alguien le dijo, ¿no? Pero el ciudadano tiene en principio que creerle y no puede confirmar por sí si eso ocurrió o no. Aparte de la transparencia metodológica, los chequeadores certificados por IFCN tenemos una política de corrección que también es pública, transparente, y no solo está ahí en el sitio puesta, sino que se cumple. O sea, los fact-checkers partimos de la idea de que somos humanos y nos equivocamos, y que parte del proceso puede implicar, por ejemplo, en un chequeo en vivo a un debate donde trabajamos contrarreloj, contra la adrenalina, podemos llegar a publicar, por ejemplo, un dato desactualizado sobre algo. Bueno, si lo hacemos y lo advertimos, nos lo advierte alguien de la audiencia, nos lo advierte el gobierno, nos lo advierte la oposición, corregimos de manera transparente y la audiencia se entera de que cometimos ese error. Cuando digo corregimos de manera transparente, quiere decir que no bajamos simplemente el contenido como con la cola entre las piernas diciendo, bueno, me equivoqué, lo bajo lo antes que pueda. No, porque si lo bajás, pero ese link sigue circulando, entonces, ¿cómo funciona hoy el compartir contenido en las redes?
donde muy poca gente entra a los links y se queda con los dichos, digamos, o el titular, probablemente sigas ampliando ese error o esa desinformación. Entonces la política transparente de corrección supone que vos explicites que te equivocaste, que en el mismo link donde te habías equivocado corrijas y quede el aviso de que ese texto o ese video está corregido. El siguiente principio es que los chequeadores tenemos nuestro financiamiento transparente, y esto significa que cualquiera, aquellos a los que estamos chequeando y también nuestras comunidades, pueden saber quién nos banca, digamos, y los posibles conflictos de interés que eso genere, y también tenemos de manera transparente quiénes somos y los posibles conflictos de interés del equipo, ¿sí? No voy a entrar demasiado en detalle en esto, pero piensen que las organizaciones de chequeo certificadas, una vez al año pasan por un examen de un externo, ¿sí? Las organizaciones no sabemos quién nos evalúa anualmente, sabemos nomás que es un doctor o doctora o un PhD de algún lugar del mundo que habla nuestro idioma, que revisa 3 meses de nuestro contenido y se fija si estamos o no cumpliendo con esos principios. Y si estamos cumpliendo, nos certifica, ¿sí? ¿Por qué les refiero todo esto? Para que tengan presente que hay ciertos estándares metodológicos y estándares de transparencia a los que nos obligamos, ¿sí? Para poder hacer esto. Bueno, eso todo, esa intro un poco larga, es todo como contexto, algo así como institucional del chequeo. Ahora vamos directamente al tema. La mayoría de ustedes, aunque el titular del curso sea o refiera a desinformación, cuando habla de desinformación o piensa en desinformación, le viene a la cabeza el término coloquial, ¿no? El que dice la gente en la mayoría de los casos, o no toda la gente, pero la gente medianamente informada, con este uso en inglés referido a fake news. ¿Por qué los chequeadores evitamos referirnos a fake news? Bueno, al menos por 3 razones, o 3 razones principales. La traducción de fake news es noticia falsa, ¿sí? Pero todos ustedes saben que una noticia es un suceso o un hecho inusual o extraordinario que merece ser contado, o al menos eso es lo que aprendemos cuando empezamos a ser periodistas o estudiamos la carrera o lo que fuera. Entonces, si le vamos a decir a la desinformación noticia falsa, de algún modo le estamos como subiendo el precio, pagando más de lo que vale. Si es un contenido inventado, no es una noticia falsa, porque no es noticia, ¿sí? No es un suceso o un hecho inusual o extraordinario que merece ser contado. Entonces, esa es una de las razones. La segunda razón por la que no hablamos de fake news es porque líderes de derecha y de izquierda de distintos continentes utilizan el término fake news para referirse a los medios cuya línea editorial no les gusta, ¿sí? Entonces, en la Argentina, Cristina Kirchner dice que Clarín es fake news, o en los Estados Unidos, Trump dice que el New York Times es fake news. Y al hacer eso, vacían del contenido original o del concepto original al término. Y no estoy queriendo decir con esto que Clarín o que el New York Times alguna vez no haya publicado un contenido falso, porque probablemente lo han hecho, ¿sí? Lo que digo es que no son usinas de generación de desinformación regular. La tercera razón, que es la más importante, o la más importante para el encuentro de hoy, es que la desinformación es un fenómeno complejo, diverso, con grises, no solo con blancos y negros. Los contenidos no son solamente verdad o falsedad, ¿sí? Hay una gama de posibilidades para desinformar, más sutiles, pero también más efectivas en general, que simplemente inventar un disparate y ponerlo a rodar o a circular. Vamos entonces a recapitular. No decimos fake news, sino desinformación, porque no queremos subirle el precio, porque algo inventado no es una noticia, porque líderes políticos utilizan el concepto para hablar de la prensa crítica y no necesariamente eso es desinformación.
y porque la desinformación es un fenómeno con matices o diferencias y no solamente se trata de falsedades de punta a punta. En este último punto nos vamos a concentrar en un momento. Algunos de ustedes pensarán, bueno, en realidad la desinformación existió siempre, ¿no? La mentira de los poderosos. Todos los que alguna vez estudiamos algo de historia sabemos que siempre existió, que las campañas de propaganda siempre existieron. Entonces, ¿por qué tanto lío con la desinformación en los últimos años? No es una amenaza nueva, decimos. No, no es una amenaza nueva. Pero lo nuevo son las redes. ¿Y qué trajeron las redes? Bueno, las redes trajeron que hoy desinformar es barato, es relativamente barato y muy efectivo. En muy poco tiempo, con una inversión que por ahí a todos nosotros nos parece alta la inversión, no estoy diciendo que sea algo que alguien de ingresos medios de alguno de nuestros países podría hacer solo, pero en relación a lo que se necesitaba para una campaña en el pasado y lo que se necesita hoy, el precio se redujo. ¿Sí? Se redujo el precio porque así como las redes posibilitan eventos sociales como, no sé, Ni Una Menos en la Argentina o Black Lives Matter en los Estados Unidos, originadas a partir de ideas e intercambios generados en las redes, así también las redes son espacios y vehículos para desinformar de manera muy efectiva, muy rápidamente, con altísimo potencial de daño y relativamente barato. Entonces quédense con esta idea de no es el fenómeno en sí nuevo, porque siempre los poderosos prefirieron usar algo de yo cuento mi historia así, no, yo la cuento así, sino que está facilitado ese proceso de posibilidad de engaño o posibilidad de mentira con las redes, que como deben haber visto en los encuentros anteriores, tienen como parte de su estrategia de negocios celebrar con su algoritmo aquello que genera más engagement, aquello que nos hace quedarnos más, aquello que nos da bronca, nos da tristeza, nos da especial alegría, y no el devenir normal de nuestra vida, que en general tiene menos de eso extraordinario y más de regularidad. ¿Hasta acá me vienen siguiendo? Cuéntenme en el chat. Perfectamente te seguimos, Laura. Bien. Bueno, esta diapositiva, en los comentarios de las diapositivas, que ya después el equipo CAP les compartirá a todos los participantes, tienen el link a de dónde surge, o sea, el link a la fuente original, ¿sí? Esta diapositiva es una diapositiva de una organización que se llama First Draft, que traducido del inglés es primer borrador. Es una organización creada por académicos y periodistas que no se dedican a hacer fact-checking, sino que se dedican a estudiar lo que ellos llaman el desorden del ecosistema informativo. ¿Sí? ¿Qué plantean ellos? Bueno, verán que acá, aunque la explicación está en español, les dejé en inglés los términos. En inglés diferencian disinformation de misinformation. Y después dejen por un momento al costado malinformation, que lo vemos después. ¿Qué tiene de bueno esta diferenciación de disinformation y malinformation? Bueno, que con disinformation refieren a los contenidos falsos o engañosos que circulan sin que necesariamente haya una intención o un dolo o una voluntad expresa del autor de engañar o de mentir. ¿Sí? El ejemplo típico de misinformation es, quizá a alguno de ustedes les ha pasado, alguien les comparte una foto diciendo miren qué terrible esta represión que está ocurriendo en las calles, o miren este incendio que está quemando los bosques, y en realidad esa foto o esa imagen no es de ese momento y ese lugar, sino que, no sé, cuando fue el incendio del Amazonas, circularon fotos de incendios en Australia previos, o cuando fue la represión durante el gobierno de Macri en el Congreso, circularon fotos de la represión en el 2001 en la Argentina, ¿no? Entonces,
los usuarios en las redes, donde no necesariamente estamos para informarnos, ¿sí? Es importante que ustedes tengan presente que en todo el fenómeno de la desinformación es muy importante que tengamos en cuenta la manera en la que las sociedades se informan hoy. En el pasado, quizá te disponías con alguien de tu familia a mirar el noticiero y te sentabas y prendías el televisor y te instalabas para informarte, o leías el diario, ¿no? Y te disponías mentalmente, digamos, a, bueno, este es mi momento de informarme, de lectura. Ahora, en cambio, en las redes estamos, ¿sí? Como dicen dos investigadores argentinos, Eugenia Milchestein y Pablo Volkovich, lo que existe hoy es un consumo incidental de noticias. El consumo incidental de noticias es que mientras estamos en las redes haciendo distintas cosas, por ejemplo, viendo la foto del cumpleaños de un primo, o pidiendo el turno en WhatsApp en un dentista, nos irrumpe un contenido que parece ser noticioso, porque está con el formato de una noticia, y muchas veces no lo es. Y cuando no lo es, pero eso nos llama la atención, tendemos a compartirlo, porque funcionan, que queremos ser primeros, que queremos ser el más vivo del grupo de WhatsApp, que queremos llegar antes que los colegas diciendo algo que parece extraordinario, ¿sí? Entonces, misinformation es errores no intencionales que podemos cometer cualquiera de nosotros. Y por favor, sáquense de la cabeza de que solo comparten desinformación aquellos que son iletrados o aquellos que son menos educados. La evidencia que existe, no en español, pero sí en inglés, porque en América Latina todavía no se hizo, muestra que a los educados lo que les funciona es algo así como la jactancia del saber. El educado cree que la desinformación, que el que desinforma es el otro, pero lo que le pasa es que no advierte que muchas veces son sus propios sesgos lo que les están ganando, ¿sí? Ni siquiera advierte que está compartiendo desinformación. Entonces, misinformation, errores no intencionales. Disinformation sí son contenidos donde actores, lo que en inglés llaman los bad actors, actores adrede, ¿sí? Muchas veces de manera sistemática, comparten contenidos falsos, engañosos, contenidos que van como sembrando el escenario para, ¿sí? A veces van planteando cuestiones que son verdaderas tiempo antes de que difundan una desinformación, para ir instalando la temática que habilite después esa mentira, ¿sí? Que haga verosímil cuando aparezca esa desinformación que ese, por ejemplo, ese político o esa política era capaz de hacer eso, porque antes, tiempo antes, recopilaban verdades que todas juntas, por ejemplo, generaban determinado escenario de verosimilitud. Entonces, mis y disinformation sin y con intención, y malinformation es la publicación intencional de información privada. La dejé al costado porque en la clase de hoy no necesariamente, salvo en un ejemplo que tenemos, no vamos a estar hablando de malinformation, porque no se trata de falsedad, ¿sí? No se trata de algo que podamos contrarrestar. Malinformation es cuando hay información privada que se pone o se difunde. Perdonen que voy a apagar, que tenía puesto una alarma. Denme un segundo. Listo. Bueno, entonces, estos son los tres términos. En la referencia tienen más desarrollo de estos tres conceptos hechos por los académicos de First Draft. Tienen la gente de First Draft materiales en español, no es solo en inglés, ¿sí? Además en español, en portugués, en francés, pero son un buen espacio de recursos. Bueno, las posibles motivaciones detrás de la desinformación, yo imagino que esto sí lo vieron en las clases anteriores, pero vale que lo recuperemos. Las motivaciones detrás de la desinformación son ganar plata, gente que desinforma para ganar plata, gente que desinforma por convicción o razones políticas,
¿sí? Cuando decimos convicción, ¿qué decimos? Bueno, alguien muy fanático de determinado partido o de determinada causa social, muchas veces prefiere compartir un contenido, aun cuando no esté seguro que es verdad, para como llevar agua para su molino, que no compartirlo, ¿sí? En esos casos es donde estamos, cuando estamos hablando de convicción. O ignorancia, ¿sí? Los dos primeros, monetaria y política, entrarían dentro de lo que dijimos disinformation. Cuando es por ignorancia, entramos en lo que en inglés llaman misinformation. ¿Para qué nos sirve ir identificando cuáles de los contenidos que, en el caso de los chequeadores, logramos verificar tienen que ver con un patrón de determinado grupo, en pandemia hubo muchísima desinformación de un grupo y logramos, con una investigación en profundidad que hicimos con los colegas de España de Maldita, probar que hay un grupo de médicos que quizá conocen, que se llaman los médicos por la verdad, que negaron toda la pandemia, que niegan la efectividad de la vacunación y demás. Y nosotros habíamos chequeado en distintos países de la región contenidos muy parecidos, originados por ellos, y logramos probar cómo se articulan, cómo ellos mismos producen contenidos, acuerdan los momentos en los que los difunden, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve ir como separando la paja del trigo? Bueno, para saber que cuando estamos ante un contenido, por ejemplo, de alguien que integre Médicos por la Verdad, probablemente ese contenido no esté solamente en el país donde lo estamos viendo, sino que tenga expansión regional o a veces incluso intercontinental. Cuanto más claro tengamos esto, más posibilidades de tener estrategias efectivas. Esto de todos modos no es algo que hacemos en el momento, no es que en el momento que ves un contenido falso vas a poder decir, esto es disinformation, esto es misinformation. Nuestra experiencia es que ese tipo de investigaciones, cuando uno puede probar que eso fue disinformation, llevan bastante tiempo y uso de algunas herramientas que no todos los periodistas estamos habituados a utilizar. Bueno, esta diapositiva, que también es de FirstDraft, la misma organización que les refería hace un rato, es una diapositiva que van a ver en casi todas las presentaciones de chequeadores de Argentina, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos, de Francia, porque es como el ABC de la desinformación. ¿Sí? ¿Qué muestra? Bueno, muestra los grises de los que le hablaba. No solo cuando hablamos de desinformación, estamos hablando de ese señorcito con gorro y con anteojos, ¿sí? El contenido fabricado, un contenido nuevo, inventado, que se armó para perjudicar a alguien. En muchos casos, e insisto, en muchos de los casos más efectivos, se tratan de mentiras más sutiles. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, una columna de humor político que sale los domingos en el medio Infobae en la Argentina, se extrae un párrafo de esa columna de humor político y se publica en las redes sociales. Sin aclarar, ¿sí? Esto lo hace un tercero, no el autor de la columna, sin aclarar que ese párrafo era de una columna de humor político. ¿Qué genera eso? Bueno, probablemente desinformación, porque mucha gente no está teniendo presente que eso era parte de una sátira o del humor. Entonces, eso puede ser desinformar y a veces llegar incluso más lejos que los contenidos que están inventados. También podemos tener un contenido engañoso, ¿sí? Que es, usamos información para incriminar a alguien o algo, y ese contenido es algún componente de verdad, pero intencionalmente o no, se manipula para dar un mensaje en particular, ¿sí? Un mensaje que busque incriminar o perjudicar a alguien. También puede ser que tengamos el contexto falso, ¿sí? El contexto falso era el ejemplo que les daba de, por ejemplo, esa foto de existía un incendio en el Amazonas, pero esa foto que se publicaba en realidad no correspondía a ese lugar. No voy a entrar al detalle de uno a uno, pero otra vez en esta diapositiva, en los comentarios, tienen el link a una explicación de FirstDraft más detallada de cada uno de los puntos. La idea que quiero que se lleven de esto es, no hablamos, cuando hablamos de desinformación, solamente de contenido falso de punta a punta.
hablamos también de matices. Podemos desinformar con medias verdades, podemos desinformar con exageraciones oportunas, podemos desinformar con conexiones falsas, ¿sí? O con correlaciones que en realidad no se tratan de causas-consecuencias. Bueno, este es otro aspecto que me parece importante compartir con ustedes. Cuando hablamos de desinformación, ¿por qué nos preocupa desmentirla? ¿O por qué buscamos desmentirla los chequeadores? Bueno, porque estamos suponiendo que esa desinformación puede tener un efecto nocivo, ¿sí? Puede hacer mal, puede hacerle daño a alguien, o a una institución, o a una persona, o a un grupo de personas. Entonces, esta diapositiva es una diapositiva que desarrollamos chequeado y full fact. Full fact es como el mellizo de chequeado en el Reino Unido, también es una organización sin fines de lucro, donde cuando nuestro equipo encuentra un contenido que se hizo viral, ¿cómo elige qué chequear primero? ¿No? A mismo grado de viralidad, selecciona según este criterio, ¿sí? Empieza de abajo hacia arriba. Si hay un contenido viral que puede poner en riesgo la vida, porque refiere a salud pública, o a un caso de radicalización, por ejemplo, persecución a determinado grupo, una falsa acusación a una persona, que a veces hemos tenido casos de linchamiento, ¿sí? Acusándolo falsamente de algo y demás. Bueno, eso es lo primero a lo que nos abocamos, lo primero a lo que le vamos a prestar atención. Imagínense que desde marzo de 2020, con la pandemia, muchísimo contenido falso y desinformante, lo que la OMS llamó la infodemia, tenía que ver o tiene que ver con cuestiones de salud pública y con desde falsas medidas de cuidado que no son tales, o falsas curas, o falsos tratamientos. Así que nuestra vida como chequeadores fue algo caótica en el último tiempo. ¿Por qué? Porque a la desinformación habitual, a la desinformación que tiene que ver con la interferencia de la democracia, con los daños económicos, con el alejamiento de la democracia, ahora vamos a ver un poco más el detalle, se sumó una avalancha enorme de desinformación más gravosa, ¿sí? De desinformación que efectivamente puede poner, y no estoy exagerando, puede poner en riesgo la vida de personas. Después de riesgo de vida, en relevancia están los contenidos que pueden tener interferencia en la democracia. Pueden interferir en las elecciones, pueden tener efecto en las creencias y actitudes de los ciudadanos frente al sistema democrático o al sistema de elecciones y funcionamiento de las instituciones. ¿Cómo, o algún ejemplo de eso? Bueno, uno que vemos bastante habitualmente es el que en la mayoría de los países los partidos políticos tienen un nombre y también un número de lista, ¿sí? ¿Qué vimos como estrategia? Bueno, que muchas veces usando el micro-targeting, o sea, esta publicidad súper targeteada y apuntada a determinados grupos, por ejemplo, una población de una ciudad pequeña, se les compartía una imagen de una lista con un número cambiado, ¿sí? No era el número real de ese partido político, sino otro. ¿Y qué hacía como estrategia de desinformación? Por abajo de la puerta, en esa ciudad pequeña, se pasaban las listas, o sea, las boletas con ese número, ¿sí? Con ese número falso. Ese voto en nuestro país, en Argentina, por ejemplo, es inválido, porque una boleta con número distinto al real no se cuenta como un voto válido emitido, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cuánto de eso puede interferir? Bueno, en una elección reñida en una ciudad pequeña puede llegar a terminar la voluntad popular. Pero además, aun cuando no cambiara el resultado total, que una persona haya querido votar a Pedro y haya terminado votando a Juana, significa una interferencia en la democracia, ¿sí? Casos de daños económicos que viene después pueden afectar a personas, pueden afectar a empresas o directamente a sistemas, tipo al sistema bancario, al sistema financiero. En la Argentina, que solemos tener recurrentes crisis económicas,
las desinformaciones del año económico suelen tener que ver con la reinstauración de un corralito. El corralito fue cuando el gobierno, en plena crisis del 2001, congeló los depósitos de las personas que tenían dólares y no les permitía sacar del banco esos depósitos. Después se especificaron. Entonces, muchas veces, cada vez que hay algo de ruido fuerte, porque ruido hay en muchas ocasiones, pero digo, de algún ruido fuerte de crisis económicas, reaparece este fantasma que está presente en la sociedad argentina de reinstauración del corralito. ¿Y qué genera? Bueno, genera que mucha gente que tiene depósitos bancarios decide sacarlos. Y eso genera corridas y afecta en muchos casos al sistema financiero. Entonces, esto para que no solo se queden con el caso argentino, en Inglaterra hay un caso, después se los agrego en la diapositiva, hay un caso de un banco que se probó después judicialmente que la competencia echó a rodar una desinformación de que un banco quebraba. Ese banco sufrió un montón de retiros de depósitos de sus clientes y terminó efectivamente creando, por esta desinformación que después se probó había sido generada por la competencia. Bueno, y después viene el mayor caudal de desinformación, salvo en la época de pandemia, tiene que ver con alejamiento de la democracia. Son contenidos que en realidad van como tirando la gotita esa que nos hace desconfiar y pensar o hacer generalizaciones de todos los políticos o todas las políticas no tienen apego por la ley, o todos son corruptos, o ninguno le importa la ciudadanía, ¿sí? Contenidos que no generan per se una interferencia en la democracia en el corto plazo, pero de a poco van como minando nuestra confianza en el sistema y nos hacen que creamos menos en las instituciones, que creamos menos en lo público, que creamos menos en el prójimo. ¿Sí? El mayor caudal de desinformación en general entra en esa categoría. Y después hay mentiras que no son dañinas. ¿Sí? Y si no son dañinas, o a veces hay cosas que la gente no entiende, o cosas que se entienden mal, esas cosas directamente en general no las desmentimos, salvo que se haya hecho algo súper viral y nos sirva para, tomando ese ejemplo no dañino, tratar de explicar o educar a la gente sobre cómo desmentir un contenido. Bueno, ¿hasta acá me vienen siguiendo? Súper bien. Bueno, voy una más. Ay, me fui para atrás. Voy esta más y vamos a la parte de charla antes del break. Esta diapositiva, vuelven a ver, es de First Draft. ¿Por qué se las menciono? ¿Por qué se las traigo? Bueno, porque resume muy bien lo que llamamos el típico camino de una desinformación y el rol de los amplificadores. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque muchas veces, cuando en el último tiempo hablamos de desinformación, tendemos a centrarnos en aquello que ocurre en las redes sociales, como si la desinformación fuera pura y exclusivamente algo de trolls, algo de cuentas falsas, cuentas sin autoría, no identificadas, que alguien está pagando y no sabemos quién es. Y sobre lo que yo quiero llamar su atención hoy es que obviamente esos actores existen y obviamente las redes sociales tienen un rol central en lo que pasa hoy con el fenómeno de la desinformación, pero no debemos dejar de lado a lo que yo llamo los sospechosos de siempre, ¿sí? Siguen teniendo un rol y un lugar clave en el proceso de la desinformación, los medios tradicionales, los líderes políticos, los líderes empresarios, los líderes sindicales. ¿Por qué? Déjenme que se los explique. ¿Cómo funciona la desinformación en general? Se publica un contenido en un sitio web de esos que nunca tienen el acerca de, nadie sabe quién es el director, ni quién lo financia, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? Bueno, porque eso te da un link. Con ese link, ¿qué hacen? Comparten ese link por redes cerradas o semicerradas. Un típico caso es un grupo de WhatsApp que se haya generado. ¿Qué hacen ahí? Bueno, prueban si pica,
prueban si anda, si esa desinformación genera reacción de compartir. Si genera reacción de compartir, suele publicarse en grupos que a veces son abiertos, pero son esos grupos abiertos como de usuarios muy activos, muy encendidos, muy militantes, muy jugados. Bueno, ¿qué generan ellos? Que amplifican el mensaje. En ese caso, muchas veces por convicción, porque compran, porque están dispuestos a creer en eso sin necesidad de chequear. Cuando eso está hecho, salen a las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales abiertas, puede ser TikTok, puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser cualquier otra, Twitter, etc. Y muchas veces se termina de amplificar la desinformación cuando los medios tradicionales dicen, se dicen las redes, o en redes dicen, ¿sí? Donde no desmienten ni confirman el contenido, pero al publicarlo de algún modo lo validan. Voy a darles un dato. El Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que si no lo conocen, les súper recomiendo que le den una visita. Tienen un newsletter en español que hacen un argentino y un español semanalmente que les actualizan sobre herramientas, muchas veces herramientas gratuitas, sobre, no sé, investigaciones o lo que fuera, y se pueden suscribir obviamente gratis. El Instituto Reuters de la Universidad de Oxford evaluó en 2020 qué había pasado con los contenidos desinformantes de la pandemia en 5 países. ¿Qué vieron? Bueno, la verdad que los amplificadores, esto es, los medios tradicionales, los famosos, los influencers, habían originado, o sea, habían fabricado o sin querer o queriendo contenido falso o engañoso en menos del 25% del total. Sin embargo, habían participado en el 67% de las narrativas falsas analizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando levantan el contenido falso, muchas veces logran que ese contenido se expanda y genera muchísimo daño. Entonces, la última idea de este bloque que quiero que se queden es, sí, es importante que trabajemos en identificar a los actores no identificados, aquellos que sin dar la cara desinforman, que probablemente están pagos por o grupos empresarios o grupos políticos, pero también tenemos que trabajar en mejores estrategias e incentivos para que ni los medios, ni los influencers, ni los políticos conocidos compartan contenido falso o desinformante. Porque cuando lo hacen, el efecto nocivo se multiplica muchísimo. Bueno, voy a dejar de compartir, así los veo un momento mientras charlamos y después sigo con la presentación. Excelente, Laura, muchas gracias. Entonces, como ya les explicaba, colegas, Laura, vamos a tener 15 minutos o 10 minutos más o menos para tener un intercambio de preguntas o comentarios a esta primera parte de la charla de Laura. Si alguien quisiera participar haciendo la pregunta de viva voz, por favor pongan su mano en alza y les damos lugar. Y también está el chat. Aquí tenemos ya una pregunta, Laura, que dice, es de Olga Chacón, de El Salvador, periodista de El Salvador. Laura, estoy clara que los medios debemos de verificar la información, pero ¿qué pasa cuando el que desinforma es el mismo presidente? Vamos a dejar como esa primera pregunta ahí. No sé si quisieran agregar algunas otras preguntas o comentarios o va Laura con esta respuesta. Puedo ir con esta, no hay problema. O sea, tenemos, Olga, como sabés, además del caso que estás mencionando, otros casos en el mundo de presidentes que han utilizado la desinformación como estrategia, no solo de llegada al poder, sino de estrategia de política pública, ¿no? Ahora, como saben, hay una demanda internacional presentada contra Bolsonaro por la desinformación que en principio desde su gobierno difundió vinculado a la pandemia. Lo que hay que hacer, o lo que te diría yo que podemos hacer nosotros desde el periodismo, es ponerlo en evidencia. Entonces vos decís, bueno,
Uy, pero todo el tiempo. Sí, hay que buscar estrategias para que esté en evidencia que está utilizando la mentira, si es que la está utilizando, de manera sistemática. Hay algunos ejemplos, el último, el año pasado, en 2020, la organización Osfatos ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría Innovación, ese que mencionó Marielos, que yo gané en 2015, con una herramienta que lo que muestra es las distintas mentiras que van verificando sobre lo que dijo Bolsonaro. Y vos decís, bueno, pero eso no cambia la situación de mi país. No, eso solo no la cambia. Y también, cuando yo decía al inicio de la charla que una de las cosas que íbamos a hablar es sobre el corsé del fact-checking, vamos a igual verlo más adelante, pero no se le puede pedir al fact-checking lo que no tiene que ver con el fact-checking. La verificación del discurso no es la que va a definir una elección, no es la que va a definir cómo vota o no la gente. El voto se elige de manera no necesariamente racional, ¿no? Entonces, no va a ser porque chequeemos más o chequeemos menos que la gente tome esta o aquella decisión del voto. Así como un buen periodista de investigación que investigue corrupción, poniendo en evidencia la corrupción, no va a lograr la condena al corrupto, porque esa es tarea de los fiscales y los jueces. Bueno, lo mismo pasa con los periodistas y los chequeadores. Nuestra tarea es poner en evidencia una mentira, un dato y una evidencia que la contradiga. Con todas las capacidades y toda la innovación que podamos en las maneras de presentar esos contenidos para que efectivamente lleguen más lejos. Gracias, Laura. No sé si Rodrigo o Ángel tienen por ahí. Ah, dice Ángel que va a escribir su pregunta porque su micrófono está mal. Muy bien. Entonces, hago esta pregunta. Ángel Mazariegos, que trabaja en Agencia Ocote en Guatemala. Las verificaciones se comparten mucho menos que la desinformación. ¿Cómo involucrar más a la sociedad en esta tarea? Gracias, Ángel. Y le damos de una vez paso a Rodrigo. Rodrigo, te voy a activar el micrófono para que, y por favor, si te puedes presentar. Hola, gracias a todos y a todas. Saludos de El Salvador, soy periodista freelance. Mi duda es, ¿cómo podemos hacer los medios pequeños o los freelance en Centroamérica para unirnos a la red de verificadores internacionales? O sea, tener ese sello de garantía. Perfecto. Entonces voy primero con la del colega de Agencia Ocote y después voy con la de Rodrigo, ¿sí? ¿Cómo lograr que las verificaciones lleguen más lejos y cómo lograr viralizar la información? Es como la pregunta al millón de todos los periodistas en todo el mundo. Y yo sería una caradura si te digo, se hace así, porque todavía nadie tiene una bala de plata diciendo, así es como se hace. Lo que tenemos sí claro, y algunas investigaciones lo muestran, es que no alcanza, si un video fue hiperviral, no alcanza con un texto que diga este video es falso. ¿Sí? En principio, pareciera ser más efectivo desmentir los contenidos en el formato en el que circularon. Entonces, si circuló un audio falso, hay que tener las posibilidades y la capacidad de generar un audio que lo desmienta. Si circuló un video falso en determinada red social, sería interesante lograr hacer un video y compartirlo en esa red social. Obviamente que ustedes me escuchan a mí y me dicen, bueno, pero para eso hay que tener una cantidad de recursos enorme. Y mi respuesta es sí, hay que tener recursos, más recursos de los que necesitábamos solamente para generar un texto. Pero lo que está probado es que no alcanza solamente desmentir y subir una web para que la gente acceda a nosotros. Si no vamos a tener los recursos para generar nosotros esos videos o esos audios, lo que tenemos que hacer es aliarnos. ¿Sí? Si hay un medio que genera radio, entonces y nosotros no tenemos las capacidades, nos aliamos, le damos gratis, digamos, intercambiamos la investigación que hicimos en texto para que el otro haga el audio. Y lo mismo con el tema de videos. Y lo que hay que experimentar, y en Chequeado estamos arrancando con eso, es, bueno,
los memes son hipervirales. Bueno, hagamos memes, ¿por qué no? O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que el periodismo serio es el periodismo solemne o aburrido. Hoy el periodismo de calidad es el periodismo que tiene una buena investigación, una buena reportería, está fundado en los datos, pero además tiene capacidad de narrar que llame la atención. Y sobre eso digo, no tenemos respuestas, pero sí algunas líneas posibles de recomendación. No sé si llegué a contestarte o si satisface o no la respuesta, pero en muchos casos mis respuestas no van a ser necesariamente categóricas, sino la explicitación de estamos en el camino de, o sabemos lo que no hay que hacer, pero no necesariamente lo que sí. Sobre lo que preguntás, Rodrigo, cómo hacer para certificarse en la International Fact-Checking Network, en la página que les linké está explicado, no solo en texto, además hay un video que lo explica y demás, cómo aplicar. Para hacerlo tenés que tener una organización o dedicarte a un sitio, dedicarte regularmente a la verificación. No es que hay una certificación individual o personal, ¿sí? No es como, por ejemplo, con los periodistas que suelen hacer Panama Papers, eso, que es a título individual que sos miembro, sino que en la red internacional de chequeadores lo que se aprueban son a organizaciones, ¿sí? A instituciones que se dedican de manera regular al chequeo. Entonces tenés que tener determinado periodo haciéndolo, y tenés que cumplir con los 5 principios que yo mencioné. Que trates a todos con la misma vara y que eso lo pueda ver un externo y lo confirme, que tengas transparencia metodológica, que tengas transparencia de tu política de corrección, que tengas transparencia en el financiamiento y que tengas transparentado los posibles conflictos de interés de tu equipo. ¿Sí? Y esa certificación se puede, vos aplicás, llenás un formulario, lo analiza un asesor, este PhD o doctor o doctora que mencionaba, y después el board de International Fact-Checking Network, del cual yo soy parte, aprueba esa recomendación del asesor, y eso tiene que hacerse una vez al año. No es que te certifican una vez y una vez que me certificaron ya estoy libre, hago lo que se me canta. ¿Sí? Una vez al año uno pasa por esa como evaluación externa. Y puede alguien que estaba certificado perderla, ¿sí? Si dejó de hacer las cosas de acuerdo al código. No sé si te quedó contestado, Rodrigo. Súper, gracias. Bill Barreto, de Guatemala, del medio no ficción. Buenos días, Laura. ¿Cómo organizan o sistematizan sus archivos para realizar verificaciones en momentos clave como las elecciones? Y creo que con esta terminamos esta ronda. Genial. Bueno, es muy, muy pertinente, creo, porque sé que están, al menos en Honduras, con proceso por delante. En general, nosotros usamos 2 herramientas. O sea, 2 herramientas en la presentación, tienen un montón de herramientas de monitoreo, pero para esta pregunta específica de qué herramientas usamos para ir siguiendo las verificaciones que hacemos, las tenemos todas en un spreadsheet, o sea, en un Excel compartido, donde vamos poniendo el link de aquel contenido que resulta sospechoso, y cuando logramos verificarlo, el link de la verificación. Y trabajamos habitualmente con una herramienta que, si no conocen, les recomiendo también que usen un poco, que se llama Trello, para organizar el trabajo en la redacción. O sea, para que los editores prioricen cuál de las verificaciones va tomando cada uno. ¿Sí? Esas son las 2 principales formas en las que lo utilizamos. Después, nuestras herramientas de automatización de chequeo, que si a alguno le interesa, después en la presentación al final está, es lo que llamamos nosotros el chequeabot. El chequeabot toma de distintos spreadsheets. Bueno, entonces, voy a contarles algunas cosas que son alentadoras. Y por ahí, retomando un poco el comentario de Olga, justifica un poco mi respuesta, aunque siempre quede corta respecto de lo que nos gustaría poder decir, digamos.
¿Qué muestran estas dos investigaciones que ven ahí? Una es una investigación nacional que hicieron dos investigadores argentinos. Una es Natalia Aruguete, que es investigadora del CONICET y de la Universidad de Quilmes de Argentina, y otro es Ernesto Calvo, que trabaja, aunque es argentino, en la Universidad de Maryland. Lo que ellos hicieron es analizar durante 6 meses el contenido producido y publicado por Chequeado en el contexto de las elecciones presidenciales de 2019. Lo analizaron con una encuesta representativa de todo el país de 3.000 casos y el análisis de data de todo lo publicado en las distintas redes por Chequeado en esos 6 meses. Y su conclusión es que sirve hacer verificación, o sea que este tipo de periodismo tiene un efecto positivo para contrarrestar la desinformación. ¿En qué? Y déjenme explayarme un momento. Dice ahí en la diapositiva, la gente no necesariamente cambia de opinión o de idea, pero sí cambia de comportamiento. ¿Qué es lo que ellos prueban? Y este estudio, que se publicó en 2020, vino con una nueva buena noticia en 2021, que es este otro estudio que ven ahí, publicado en uno de los journals más relevantes del mundo, que es una investigación que hicieron dos académicos norteamericanos, Ethan Porter y Thomas Good, que analizaron contenidos falsos o desinformación de Argentina, de Nigeria, de Sudáfrica y del Reino Unido, y que llegan en esta investigación intercontinental a la misma conclusión que un año antes Ernesto Calvo y Natalia Aruguete respecto de la efectividad de desmentir la desinformación. Cuando decimos que la gente no necesariamente cambia de opinión, pero sí de comportamiento, ¿a qué nos referimos? A que ambos estudios prueban que cuando una agencia de verificación o un medio de chequeo publica que algo es falso, la cantidad de gente que comparte el contenido desinformante se reduce. ¿Sí? ¿Por qué esto es relevante? Bueno, es relevante porque, como les decía hace un rato, cuando estábamos empezando, nosotros no vamos a terminar con la desinformación, no vamos a lograr que no exista desinformación. Lo que tenemos que lograr son estrategias que hagan que la desinformación se expanda o se esparza menos. Entonces, lo que ambas investigaciones consistentemente concluyen es: hay un efecto positivo cuando se desmiente un contenido, porque ese contenido es algo así como que baja la curva. Si el contenido está así y la viralización viene así, se publica una verificación y empieza a bajar así. ¿Sí? Entonces, sirve hacer chequeo, funciona. ¿Qué más dicen estas investigaciones que nos sirvan a nosotros para tomar en consideración? Dicen que el tiempo importa, que el tiempo es clave, que no da lo mismo publicar una desmentida o una verificación 5 días después de que algo se hizo viral, que cuanto más cerca del tiempo esté la desmentida de la circulación del contenido, más chances hay de tener impacto positivo. ¿Sí? ¿Qué dicen también? Dicen que no hay lo que muchas veces pensamos o tememos, lo que la academia llama o llamó el backfire effect, el efecto ese que algunas veces nos preguntamos si tienen las verificaciones de: hey, yo ni me había enterado de esta desinformación, me estoy enterando porque vos mostrás la desmentida. ¿Cómo es? Porque, como ustedes saben, lo deben haber visto en los encuentros anteriores, la desinformación circula, sobre todo en contextos polarizados, en tribus, ¿no? En grupos. Algunos tribus o algunos grupos ni siquiera se enteran qué contenidos están compartiendo o haciendo circular los otros. Entonces, muchas veces, cuando un medio no es un medio tomado por la grieta, como decimos en la Argentina, o por la polarización, hay a veces grupos o tribus que se enteran del contenido del otro grupo porque se lo muestra la verificación. Bueno, las dos investigaciones concluyen que la gente no recuerda cuando ve la verificación la mentira, sino que recuerda que fue desmentido ese contenido.
¿sí? Así que ambas son alentadoras respecto de que tiene sentido lo que hacemos. La verdad les digo, el equipo de chequeado y las distintas agencias de chequeo que en estos años fueron naciendo en la región, que ahora son más de 35, teníamos evidencia o casuística de que el fact-checking funcionaba, ¿sí? Pero obviamente no tenía el mismo peso y no lo lográbamos probar de manera sistemática y independiente, digamos, como en estas dos investigaciones. En la diapositiva, en la presentación, tienen el link para acceder a ambos papers. El de Calvo y Arguete está en inglés y en español, pero lamentablemente el otro no está traducido en forma íntegra, solo hay traducido un resumen que publicamos en Chequeado. Este es el mapa actual de la red que llamamos LATAM Chequea, ¿sí? Que es la red que creamos o impulsamos desde Chequeado en 2014, para que otros colegas de la región intercambien o intercambiemos conocimiento, logros, dificultades y demás, ¿sí? Acá tienen las distintas organizaciones de chequeo, y este mismo mes va a salir, o se va a publicar una web actualizada de LATAM Chequea, donde van a tener el acceso directo a cada uno de estos medios y demás, así que los invito a que en unos días, si tienen ganas, simplemente ponen en Google LATAM Chequea y ahí ya encontrarán o encuentran más información sobre esto. ¿Por qué les refiero? Bueno, porque muchas veces la desinformación cruza las fronteras, entonces quizás si algún día están verificando un contenido, necesiten que un colega les confirme, che, esta foto pertenece a tu ciudad o a tu país, o este video o lo que fuera. Entonces les sirve, creo, la referencia a los colegas. Bueno, ¿cómo saber cuándo respondemos a una desinformación? Vimos hace un rato esto de es relevante los amplificadores, entonces cuando una desinformación fue retomada por un influencer, un cantante, una actriz, una política, lo que fuera, suele ser un llamado de atención o de alerta de que ese contenido va a expandirse o va a ampliarse mucho, pero también que vimos los posibles efectos nocivos de riesgo a la vida, interferencia a la democracia, daño económico, abuso de poder o abuso, mina la confianza en la democracia. Esas dos diapositivas que vimos hace un rato, las tenemos en cuenta cuando vemos qué chequear y qué no. Pero también vale la pena que pensemos cuando, aparte de chequear un contenido, vamos a salir activamente a desmentirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en Chequeado, por ejemplo, muchas veces desmentimos contenido y no necesariamente lo publicamos en nuestra homepage, a la vista, en la portada, digamos. Muchas veces producimos verificaciones para que si ese contenido circuló, por ejemplo, en una cadena de WhatsApp y alguien lo googlea, encuentre la desmentida, pero no necesariamente para salir a responder a la desinformación. Estos son entonces algunos 5 preguntas o 5 ítems que de nuevo First Draft recomienda que tomemos en cuenta para decidir si vamos a activamente salir a desmentir algo, ¿sí? ¿Qué dice que debemos mirar? ¿Cuántas interacciones, o lo que en inglés llaman engagement, generó el contenido, ¿sí? Comparados con otros? Es importante que tengan en cuenta esto de comparados con otros, porque si no, es el típico compara peras y manzanas, ¿no? ¿Por qué el típico peras y manzanas? Bueno, porque por ahí lo que es viral para Chequeado no lo es para Animal Político, que en México los números de algunos medios son muchísimo más grandes que los de Argentina. O si estamos hablando de Honduras, los números de Honduras o de Guatemala pueden ser totalmente distintos a los de Argentina o a los de Brasil o a los de México. Entonces, miran el número de interacciones no en relación a si tiene millones o si tiene miles, sino en relación a otros contenidos en esa misma plataforma, en ese mismo contexto de país, de medio, de lugar.
Lo segundo que miramos es si la discusión sobre ese rumor o ese contenido sospechoso está limitada a la comunidad en línea o tiene ya algo en, comillas, la vida real. Y no quiero decirles que las redes no sean vida real, pero digo, en la vida por fuera de Internet, ¿sí? Por fuera de lo que pasa o en las redes o en la web. Un caso de estos triste, pero que pasó primero en la India, después pasó en México, hay un caso en Argentina, que es el que yo les voy a mencionar, fue una persona que violó a una vecina, hizo una falsa cadena de WhatsApp acusando a otra persona de esa violación que él cometió. ¿Sí? Esto que yo les estoy diciendo no es una revelación de chequeado de un colega, sino que se terminó probando en la justicia, así como se los digo. El acusado entonces, el acusado o el autor real de esa violación acusa falsamente a otra persona. Los vecinos van a la casa del falso acusado con ganas de lincharlo. Terminan matando a su padre. ¿Sí? Su padre, que desesperado frente a la acusación de que su hijo había violado a una chica en un día que a él le constaba que su hijo estaba en la cama durmiendo, ¿sí? Lo matan. ¿Qué se prueba después? Bueno, que ese rumor fue un rumor originado por el verdadero violador como coartada, digamos. Entonces, ese caso, sí, ustedes dirán, bueno, la mayoría de los casos no son así de extremos. Sí, por suerte, la mayoría de los casos no son así de extremos, pero este es un típico ejemplo de si uno detecta a tiempo que un rumor ya tiene efecto o impacto en la vida no en línea, debe salir a desmentirlo activamente. ¿Sí? Después tiene que pensar o mirar si el rumor pasó de una plataforma a otra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir de una plataforma a otra? Si es algo limitado, por ejemplo, es una desinformación de Twitter, solamente de Twitter. Y entonces es, bueno, ¿quiénes están en Twitter? Los políticos, los académicos, los periodistas, y no necesariamente mucho más, ¿no? O empezó en Twitter y después pasó a Instagram o pasó a Facebook. Eso ya es otro como llamado de alerta o luz amarilla para prestar atención y salir activamente a desmentir. También si hay algún amplificador metido. ¿Sí? Acá decimos, si hay algún influencer o cuenta verificada que compartió eso, es una alerta o un aviso de eso probablemente se expanda un montón. Y el quinto es en el gráfico de las amplificaciones, ¿se acuerdan que estaban famosos? Y medios. Bueno, el quinto es si hay un medio que lo cubrió, vale la pena la desmentida de manera activa. ¿Sí? Entonces, miran engagement, miran si el rumor está limitado a la vida virtual o salió a la vida como externa de lo virtual, si está circunscripto a una plataforma o está en todas o en varias, si hay algún influenciador o cuenta verificada que lo tomó y si hay algún medio que lo tomó. Si estos supuestos se dan, ¿sí? Alguna de estas 5 la ven clara, desmienten activamente. ¿Sí? No solo hacen la verificación, sino que buscan por los distintos medios que tengan a su alcance para que esa desmentida se expanda, se viralice, llegue más lejos. Cosas o recomendaciones que tienen que tener en cuenta cuando salen a desmentir algo, o que vale la pena que tengan en cuenta cuando trabajen en una desmentida. Sea una desmentida de un colega de un medio, sea una desmentida de un líder político, sea una desmentida de un ciudadano de a pie, que por alguna razón se volvió viral porque fue muy oportuna o porque recoge la sensación de millones de personas o de decenas de personas, etc. Bueno, tienen que ser transparentes con la evidencia que muestra lo contrario. ¿Qué quiere decir con eso? Ustedes, cuando hacen una verificación, no pueden hacer lo mismo que están tratando de como combatir o están tratando de contrarrestar. No pueden decir, este lado de la biblioteca dice esto, así que desmiento eso. Porque si hay otro lado de la biblioteca,
ustedes tienen que en esa verificación ponerlo. ¿Por qué tienen que ponerlo? Bueno, porque el que creyó en la desinformación, si descubre que ustedes no pusieron parte de la evidencia, va a reconfirmar lo que creía. Si en cambio ustedes le dicen, esta es la mejor evidencia disponible y por eso desmiento, esta otra evidencia marca esto, no van a poder decir, vos me estás queriendo bajar línea, o vos me estás queriendo como vender gato por liebre, como decimos me salió la edad. Bueno, entonces mostrar toda la evidencia posible para convencer a quienes creyeron en la desinformación. ¿Cómo? De la manera más empática posible. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué de golpe los periodistas empezamos a trabajar con neurocientistas? ¿Por qué empezamos a trabajar con psicólogos? Bueno, porque importan las formas. No alcanza simplemente con tener una buena investigación súper basada en datos y en evidencia. Importa la manera en la que la presentamos, la manera en la que llegamos a los demás. Entonces, si a alguien le decimos, ponele que vos compartiste un contenido falso, te hacemos sentir un estúpido, una tonta, porque compartiste eso, bueno, probablemente tengas menos voluntad de cambiar de idea o de cambiar de comportamiento, que si lo que señalamos en la verificación es, mira, este contenido estuvo producido de esta manera para que vos y probablemente muchos otros piensen esto. En realidad se deconstruye así asado, ¿sí? Entonces, ponerse como quien dice en los zapatos de quien creyó la desinformación, no desde el lugar de, yo sé cómo son las cosas y vos sos un no sé qué, es mucho más efectivo que simplemente levantar el dedito y decir, esto no es así por tal cosa. ¿Sí? Y después es muy importante, y esto lo dicen FIRSTDRAFT y todos los que estudian el fenómeno de la desinformación, y las dos investigaciones que les presenté hace un rato también lo toman en consideración y lo señalan, hay que ser muy claros desde el título de que se trata de una falsedad. Ustedes deben haber visto que los verificadores en todo el mundo usamos en las imágenes ese como falso, engañoso, fuera de contexto, como esa alerta. ¿Por qué? Porque importa que quede en la primera mirada claro que eso no es como está siendo señalado o presentado. Y en el título no vale que ustedes pongan toda la afirmación, como que generaría el clickbait, y después digan, pero eso es falso. O sea, la recomendación de los verificadores y de lo que la evidencia muestra hasta hoy es, hay que empezar diciendo, es falso que tal cosa, porque es lo que primero retiene nuestro cerebro. Es falso que, y después la afirmación. No, la afirmación y después, coma, es falso. Porque la gente en un título largo, por ejemplo, no está claro que en las redes sociales vaya a llegar al fin de título. ¿Sí? Hasta eso es relevante que lo tengan en consideración. Bueno, consejos. Si presten especial atención a los títulos en mayúsculas y a las noticias extraordinarias. ¿Sí? Aunque esto parezca una tontera, mucho del contenido falso usa las mayúsculas, muchos signos de admiración, ¿sí? Sirve también que presten especial atención a, cuando buscan el contexto de una imagen o de un video, a las referencias que les pueden dar pauta del lugar. Por ejemplo, si hay autos, cómo son las placas de ese auto, si hay carteles de una calle, ¿sí? Si se está presentando algo como en el caso de, no sé, una manifestación en la calle y estamos en el cono sur y es enero, bueno, y la gente tiene bufanda, bueno, obvio que no es de ahí, ¿sí? Entonces todo eso es importante que lo tengan en consideración. Si reciben un contenido y no tienen la fuente chequeada, esto es sobre todo para ciudadanos, no necesariamente para periodistas, pues sabemos que ustedes lo tienen presente. Mucha gente te dice, cuando le decís, ¿por qué compartiste eso? Te dice, bueno, lo compartí por las dudas, ¿no? Como no sabía si era, pero lo compartí por las dudas. Bueno, creo que parte del trabajo de los chequeadores, pero también de los periodistas, es ir educando a la gente que en este contexto donde convivimos con la desinformación, donde la desinformación es parte de nuestro ecosistema informativo,
tenemos que empezar a reemplazar este compartir por las dudas, por las dudas no comparto. ¿Sí? Compartan emociones, compartan sentimientos, compartan todo lo que quieran. Obviamente las ideas, las opiniones son 100% libres, no hay verdaderos o falsos, no necesariamente puedo hacer daño, o bueno, puedo hacer daño, pero el daño que uno le puede decir, no sé, cuando a un amigo o una amiga le dice una cruda realidad, pero bueno, pero tenemos en parte que trabajar en ir educando a nuestras audiencias de que cuando hablamos de información, cuando estamos en el campo, no de las opiniones y las ideas, sino en el campo de los hechos, ¿sí? Vale la pena que si no te consta que esa es una buena fuente, que es una fuente autorizada, que es una fuente especializada, no compartas el contenido. Y si en el pasado, cuando nos informábamos en la tele y en el diario, no todos producíamos, no todos éramos protoconsumidores, ¿por qué ahora sí? ¿No? Hay algo ahí de ir generando, cambiando prácticas para protegernos más. ¿Sí? Para protegernos deben tener ustedes seguramente grupos de WhatsApp, quizá de compañeros de la universidad, o compañeros de un anterior trabajo, o compañeros del colegio secundario. Bueno, muchas veces aparece el típico que siempre comparte eso que resulta falso. Bueno, tenemos un rol ahí que cumplir de intentar que esas mismas personas que comparten contenido falso regularmente en los grupos y así amplifican la desinformación, vayan ganando herramientas para dejar de hacerlo, ¿sí? Para que si lo compartieron se corrijan. Ahora, hace un ratito les hablaba de esto de la empatía. Bueno, lo mismo pasa en los grupos. Se recomienda que si alguien en un grupo se equivocó, lo corrijan por privado, no en el grupo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene muchísimo más valor que se autocorrija esa misma persona en el grupo que lo corrija un tercero. Porque sobre todo en contextos polarizados, que lo corrija un tercero cuando ese tercero no necesariamente está parado en el mismo lugar ideológicamente, es mucho menos efectivo. ¿Sí? Si recibís una imagen y te llama especialmente la atención porque te genera bronca, porque te genera, no sé, indignación o lo que fuera, vale que chequees si es de ese momento y ese lugar. Hay una herramienta muy fácil que si no la usan se las recomiendo, es gratis, se puede usar desde el celular, no necesitan conocimientos ni de ingeniería ni de nada parecido, que es la búsqueda inversa de imágenes, que seguro en los talleres estos que le mencionó Marielos con el profesor Azardo van a ver, les permite en menos de un minuto, menos de 30 segundos, les diría, ver si esa imagen que les llegó es efectivamente de ese lugar o ya fue publicada previamente en otro país o en otro momento. Eso tendría que ser una herramienta que se enseñe en todos los colegios a cualquier persona desde el momento en que empieza a tener un celular en la mano. Si compartiste un contenido y advertís que es fácil, yo digo disculpate y corregite. Y eso no es de tontos. ¿No? Tenemos que empezar a cambiar esta idea de que el error o la equivocación es porque somos tontos. No, en esta característica del consumo incidental de noticias, en este estar continuamente en las redes, en este falso multitasking haciendo un montón de cosas, es habitual que nos equivoquemos. Entonces vale que vayamos generando esta cultura de si yo no te dije que me equivoqué, si yo no me corregí, es que eso es así, o que creo que es así, ¿no? Y si otro comparte algo falso, que lo corrijas, esto que les había dicho, idealmente en privado, para que esa misma persona aprenda a hacerlo. Bueno, tenemos 5 o 10 minutos más. Quiero darles a ustedes la posibilidad de que elijan. Hay 3 partes más de la presentación que igual, como les dije hace un rato, ustedes van a tener y después por mail vamos a poder seguir intercambiando lo que necesiten. Una que refiere a qué pasa en época de elecciones y que precisa 10 tipos de desinformación electoral que vimos más o menos como patrón en toda América Latina. Este es un trabajo que hicimos con el apoyo de UNESCO y que pronto va a tener una guía donde se resumen esos como tipos o categorías de desinformación habitual con ejemplos de distintos países de la región. Otra parte tiene que ver con herramientas específicas para monitorear. Muchos de ustedes en este tipo de charlas me preguntan, bueno, pero ¿cómo sé qué contenido está siendo viral? ¿Cómo me entero
qué desinformación me conviene desmentir. Hay otro apartado que habla de herramientas. Y hay otro apartado que habla de, bueno, qué estrategias utilizamos los periodistas, en particular de Chequeado, pero también de otros lados, para contrarrestar la desinformación, y resultaron con cierto grado de eficacia, ¿no? En ese apartado no les estoy planteando estrategias que hayamos hecho, por ejemplo, no sé, cuando recién empezó Chequeado, tuvimos la loca idea de hacer una app. Claro, nadie ni conocía Chequeado, ni valoraba Chequeado, imagínense que se la bajaron ni siquiera nuestros familiares. O sea, con suerte nuestras parejas, ¿no? Entonces, bueno, eso no está mencionado en esta presentación, porque en esta presentación les puse solamente las estrategias efectivas para contrarrestar la desinformación. Díganme ustedes cuál de las tres partes preferirían que veamos juntos, y las otras, insisto, las pueden ver y cualquier cosa me escriben mail. No sé si quieren poner en el chat, y con eso tomamos un poco la temperatura de qué preferirían, o si le dejamos que elija Marielos en base a lo que sabe vienen siendo sus expectativas. A ver, hay silencio por ahí. Herramientas, dice Denny y Bill. Ok. Me quedo ¿No entonces habiendo más votos? Vamos a herramientas. Vamos a Entonces, herramientas. dale, perfecto. El que calla otorga, dicen. Bueno, entonces, ¿qué herramientas usamos para monitorear? Y acá están también, como en las otras partes de la presentación, tienen hipervínculos para como profundizar o ingresar a ver más detalles. Una recomendación que les doy: piensen que yo no soy ni centennial, ni millennial, yo soy periodista formada en la Universidad La Antigua, empecé a trabajar como periodista en el año 97, o sea, no necesariamente soy tequi, y una de las cosas que aprendí para trabajar tanto con datos como con desinformación es perderle el miedo hay que empezar a usar las herramientas. Al principio son un tedio porque uno no sabe usarlas bien, entonces invierte un bastante tiempo en entenderlas y no necesariamente le rinden, pero eso es incremental, ¿sí? En las distintas herramientas de monitoreo que vamos a ver ahora, van a ver que a medida que empiezan a usarlas y ustedes mismos aprenden a usarlas mejor, por ejemplo con las palabras clave, les rinden, les sirven muchísimo más. Entonces, mi recomendación ahí es como con los hábitos, ¿no? No abandonen al principio. Si uno quiere empezar a hacer deporte y empieza el primer día, le duele todo, entonces cree que siempre le va a doler todo. No, bueno, si sigue un poquito cada día, llega un momento en el que no le duele todo. Acá es igual, con las herramientas. Al principio ténganle paciencia, porque parece servirles menos de lo que después les van a servir, ¿sí? Pero no desistan. Una de las que usamos se llama Google Trends. Es libre, es gratuita, no requiere ni siquiera que tengan un usuario o que generen un usuario. Y lo que les muestra el Google Trends es cómo están funcionando en el lugar que ustedes le marquen, en el lugar del planeta que ustedes le indiquen a la herramienta, las búsquedas, ¿sí? Las búsquedas en Google. ¿Qué está buscando la gente? ¿Por qué eso nos importa? Bueno, porque muchas veces cuando hay desinformaciones, sobre todo en redes cerradas como WhatsApp o Telegram, la gente, eso que lee y le genera cierta duda, empieza a buscarlo en Google. Entonces, si se dispara una búsqueda de algo, ¿sí? Pónganle en la pandemia alguno de las falsas curas que se decían de la pandemia al principio, ¿sí? Si se dispara la búsqueda de, no sé, hidrocloriquina, probablemente es que haya un contenido que valga la pena que nosotros o verifiquemos o generemos un explicador. Nosotros decimos muchas veces lo que hace la desinformación es colarse de manera efectiva en los vacíos informativos, en aquello que o el Estado
o los medios, o las organizaciones empresarias, o las organizaciones sindicales no están explicando suficiente, o no están explicando bien, ¿sí? Entonces, Google Trends nos sirve como una especie de alerta de qué está generando interés. Entonces, muchas veces lo que nos vale y vemos es como que lo glorioso para el fact-checker es que la búsqueda ya tenga es falso, porque vieron que la gente en las búsquedas en Google lo pone no formal, sino como habla, ¿sí? Entonces, no sé, Mauricio Macri se accidentó, pónganle, o Alberto Fernández se accidentó. ¿Es cierto? Si aparece eso, ¿sí? Es como, ah, bueno, listo, ya me pongo a chequear eso, si lo recibí, aunque sea en un usuario de WhatsApp, y se dispararon las búsquedas en Google, es que hay grupos a los que yo no estoy teniendo acceso que están recibiendo ese contenido, ¿sí? Es importante, y esta es la parte que les decía de la herramienta, que trabajen con filtros y criterios de búsqueda, ¿sí? Porque cuanto más usen filtros para buscar lo que les interesa, por ejemplo, de una ciudad o de un país o de un momento, o lo que fuera, más chances hay de que la búsqueda sea efectiva para ustedes. Lo que marca trends es lo que se sale de la habitualidad. Pónganle que todos los días hay un promedio de 10 búsquedas de hidrocloroquina. Bueno, si en vez de 10 está viendo 100, eso se les va a marcar, ¿sí? Si hay 10, eso no va a aparecer en Google Trends. Otra de las herramientas que usamos se llama Basumo, ¿sí? Basumo es una herramienta paga, ¿sí? Pueden sí usar una prueba gratis de 7 días. ¿Qué les permite hacer Basumo? Seguir la agenda del día, ver en una sola herramienta todo lo que está circulando en las distintas redes, ¿sí? Entonces, en vez de tener que ir siguiendo en cada red que está siendo viral, Basumo le muestra lo más viral del universo de las redes sociales, ¿sí? Les puede brindar no solo información de los temas, sino que, igual que les decía en Google Trends, les permite a ustedes trabajar con filtros, ¿sí? Pueden poner filtros de solo quiero que me muestres lo más viral en tal país, solo que me muestres lo más viral en tal periodo, solo que me muestres lo más viral en esta lengua, etc. ¿Sí? Si no, les muestra el total. CrowdTangle es parecida a Basumo, era una empresa independiente que hace unos años la compró Facebook, antes era una herramienta paga, ahora tiene una parte gratuita que se puede usar en Chrome, ¿sí? Y hay otra parte que es paga, pero la buena noticia es que en este caso Facebook o Meta, no sé, ahora, suele darla gratuito para periodistas o redacciones, ¿sí? Si ustedes hacen el pedido de que lo van a estar usando para trabajar contra desinformación. Entonces, CrowdTangle es una plataforma que también te permite hacer el seguimiento de las redes, tiene varias herramientas, como les decía, algunas abiertas, libres y otras pagas. Desde que Facebook compró CrowdTangle no sirve para monitorear Twitter, así que por eso en Chequeado usamos, además de Google Trends, Basumo y CrowdTangle, porque como en el debate público argentino Twitter tiene un lugar relevante, no nos sirve esta herramienta, aunque no la paguemos, y pagamos además Basumo, ¿sí? Te permite CrowdTangle tener una lista, por ejemplo, durante la pandemia, a medida que íbamos descubriendo como estos desinformadores seriales, los que negaban que la pandemia existiera, o los grupos que ahora niegan la efectividad de las vacunas y demás, te permite hacer, o lo mismo con políticos, si vos sabés que determinado partido político suele trabajar con estas cuentas o usuarios que no son necesariamente humanos, sino cuentas que no transparentan su persona y demás, bueno, la herramienta te permite hacer esas listas y entonces te hace como si fuera un zoom en, bueno, cada vez que algo que comparten esos usuarios sale de la habitualidad y logra cierto grado de viralidad para la referencia habitual de sus contenidos, te lo marca, ¿sí? Entonces te permite con estas listas armadas
ir teniendo como una especie de alertas tempranas. Bueno, herramientas, esas 3 son las principales que usamos. Después usamos, como les mencioné, no para monitorear, sino para verificar imágenes, Google Reverse Image, pero esa es gratuita y abierta, aunque hay otras, búsqueda inversa de imágenes que no es de Google, que también otros colegas usan. Ahora no me sale el nombre de la otra empresa. Después igual, si quieren, se los busco y se los agrego en la presentación. Y usamos, en el caso de los videos, una herramienta que desarrolló la agencia de noticias AFP, que se llama InViv. ¿Sí? InViv, como dentro de video, InViv, que te permite ver si ese video está cortado, está editado, si hay otro video que ya con algún fragmento de ese video que fue verificado por un colega en algún otro lugar, etc. ¿Sí? Como quizás sepan, AFP, la agencia de noticias francesa, es hoy la mayor verificadora del mundo, porque tiene chequeadores en, no sé decirles, pero creo que más de 30 países, y en América Latina es una verificadora regional, digamos, no es que está solo haciendo verificación en Argentina, o en Honduras, o en Guatemala, o en Perú, sino que chequea las distintas desinformaciones que van apareciendo en el continente. No sé si alguien puso... Marielos puso, en los próximos 2 talleres, entonces van a haber herramientas digitales para contrarrestar la desinformación. Perfecto. Bueno, ¿quieren que abramos a preguntas? Esto nomás se los dejo para que refieran, son en cada uno de los links azules, tienen herramientas que pueden servirles, desde un chatbot para buscar desinformaciones que ya fueron verificadas sobre la pandemia, hasta cómo trabajamos en alianza con algunas plataformas en lo que llamamos el third party fact checking, por inglés, que es el tercero imparcial de chequeo, hasta iniciativas educativas. Todos esos contenidos son contenidos que ustedes pueden usar, readaptar, o lo que fuera, pues son contenidos que generamos en Chequeado, y idealmente para que otros también reutilicen. Y ahí tienen mis contactos. Hay una que se llama TINAI, dice Oscar, para verificar imágenes. Sí, perfecto, sí, TINAI. Sí. Listo, Laura, excelente. Ya tenemos una pregunta más, entonces nos quedan unos minutos, más o menos unos 8 minutos para tener esta última parte de la conversación. Si quisieran hacer las preguntas de viva voz, por favor, solo levanten la mano o también la pueden poner en el chat. Creo que nos da tiempo para tener unas 4 o 5 preguntas y comentarios. El primero que me llegó directo al chat es: ¿cómo funcionan, o si crees que son funcionales, iniciativas de chequeado conjunto, digamos varios medios en la región? Esa sería una de las preguntas. Tenía que tocar, estaba muteada. Bueno, sí. Una de las claves para ser más efectivos y aumentar nuestro impacto es colaborar. Desde Chequeado la colaboración es parte como de nuestro ADN y de nuestro espíritu, y hay 2 colaboraciones que hacemos regularmente ya hace años. Por un lado, LATAM Chequea, esta red de chequeadores regional, donde compartimos contenido en 2020, todo lo vinculado a la pandemia. Ahí tienen el link, LATAM Coronavirus y LATAM Vacunas. LATAM Chequea Coronavirus y LATAM Chequea Vacunas, van a ver todo el contenido compartido, en un caso por más de 30 medios, en otro por 22 medios. ¿Por qué sirve esa colaboración? Bueno, porque si vos ya desmentiste algo que ahora se hizo viral en mi país, en vez de yo empezar de cero, dado que tenemos metodología y estándares de calidad parecidos, lo único que hago es, bueno, llamar como mucho a una fuente o un experto de mi país para ubicarlo contextualmente, pero no hago todo de vuelta, ¿sí? ¿Qué me ayuda eso? Me ayuda a ser más veloz, y dijimos que el tiempo importa porque tiene efecto en nuestro impacto, y me ayuda a poder dedicarme a cosas que si tengo que hacer el chequeo completo no me puedo dedicar. Un ejemplo de LATAM Chequea Vacunas,
un grupo de organizaciones liderados por Convoca de Perú, Ojo Público, Ecuador Chequea, Ecuador Chequea de Ecuador, Animal Político de México, y ahora Agencia Ocote de Guatemala, entiendo, se unieron para trabajar con desinformaciones en lenguas indígenas. Entonces, claro, producen los contenidos en audios y en podcast, comparten con radios comunitarias en esos países en lenguas indígenas, porque otros colegas de la región lograron desmentir, y el tiempo, en vez de dedicarlo solo a desmentir, lo dedican a como pensar una narrativa distinta. Eso mismo puede hacerse, hay un montón de ejemplos. El Surti de Paraguay hace unas gráficas visuales que sirven para todas las organizaciones de LATAM Chequea con las desinformaciones que circularon en varios países. Bueno, ese ejemplo de región. Y después, a nivel nacional, nosotros tanto en 2019 como en 2021 lideramos una organización que se llama Reverso. El evento de cierre va a ser un evento abierto donde vamos a presentar enseñanzas y aprendizajes. Es el 2 de diciembre, lo estamos organizando con Ishinet. Están todos invitadísimos si les interesa. Lo que logramos y lo que es la clave cuando uno haga consorcios de medios contra desinformación electoral es que la alianza sea diversa y plural. Hablábamos de las tribus, tienen que haber en una alianza que quiera combatir de manera efectiva o contrarrestar de manera efectiva la desinformación electoral, medios de un lado y del otro lado de la polarización. ¿Por qué? Bueno, para enterarnos qué está siendo viral y qué se está instalando como mensaje en un lado y en el otro, y también para ir desmintiéndolo de un lado y del otro. En Argentina, si conocen algo los medios, son parte de Reverso, C5N y TN, ¿sí? Un medio más alineado con el oficialismo y uno súper opositor. Y son parte, porque como decimos, en elecciones una mentira es una mentira, y nosotros como periodistas vale la pena que lo pongamos en evidencia siempre que podamos. Bueno, estuve un poco larga, vamos con Jimmy si quieren. Sí, Jimmy, adelante. Si te puedes presentar. Hola, yo soy Jimmy Alvarado y yo soy del periódico El Faro. Yo quería preguntarle sobre estas redacciones que han tenido como bastante éxito, como implementando esta verificación de discurso. Es que yo recuerdo que nosotros intentamos implementar una unidad, pero digamos que nosotros nos tardábamos demasiado en hacer la verificación de discurso. Y yo lo que he notado, como por ejemplo un Ojo Público, que Ojo Público tiene como una unidad como de datos, o sea, como un sistema que gestiona hasta bases de datos que le sirven para bien rápido encontrar la información, que sirve para hacer como una verificación, si es una estadística. Entonces yo quería preguntarle más o menos cuánto tiempo toma construir eso, y si aparte de Ojo Público hay otras experiencias en las cuales a través de las unidades de datos se han construido estas unidades de verificación del discurso que tienen esa capacidad de reaccionar en el momento, digamos, cuando se está emitiendo un discurso. Te diría, Jimmy, porque además el caso del Faro es, lo charlamos habitualmente con Carlos y también con José Luis, el director actual, es nuestro primer caso como de fracaso. Nosotros moríamos de ganas de que el Faro siguiera haciendo verificación y no funcionó. Y la respuesta para mí no es una respuesta que tiene que ver con tener o no una unidad de datos, sino con las características de la manera de trabajar de la redacción. O sea, la vocación política y la voluntad individual de los perfiles de quienes integran el Faro. Es por ahí el perfil de un periodista que quiere trabajar más, o en ese momento puede ser que ahora cambie y de hecho tenga sentido que tengan una unidad de datos. En ese momento tenía más que ver con la crónica, con la investigación, con ir al terreno, con trabajar en ese sentido. Y este periodismo, aunque no nos lo dijeran, digamos, a la redacción en sí le resultaba un periodismo menor, un periodismo como menos efectivo, ¿sí? Con el paso del tiempo, creo, todos nos dimos cuenta que son complementarios, ¿sí? Que vale la pena lo uno que lo otro, lo uno y lo otro. Pero no te quedes con la idea, Jimmy, que
el Faro, para tener una sección o equipo de verificación, necesita hiperexpertos en datos, porque la mayoría de las organizaciones de LATAM Chequea, de esas 35, no tienen unidades de datos y sin embargo tienen equipos de chequeos muy buenos. ¿Sí? Entonces lo que necesitas en todo caso es la voluntad de que el medio decida arrancar, y obviamente al principio no lo hará perfecto, como nadie lo hace perfecto, y experimentará, y a medida que trabaje más con datos va a tener más capacidad de reaccionar más rápido. Pero por ahí lo que hay que setear mejor es cuáles son las expectativas. No vale arrancar una unidad de chequeo y querer hacer un chequeo en vivo, un debate presidencial, porque ahí obviamente probablemente la pifian. Vale que empiecen antes, vale que trabajen con tiempos preproducen datos los 2 semanas anteriores, producen estos huecos o vacíos informativos posibles, los tienen como identificados, ¿sí? Encantadísimos si tienen ganas después de tener una nueva conversación con quienes estén en el Faro, que tengan ganas de armar algo así y de proponérselo a los directores. Muchas gracias, Laura. Y tenemos una última pregunta de Oscar Pineda del equipo CAP y dice, en la parte de educar al público para aprender a identificar la desinformación y no amplificarla, ¿qué tipo de iniciativas son las que más éxito tienen en su experiencia? Y con esta cerramos, Laura. Bueno, o sea, hay una parte que tiene que ver con la educación no formal, y generar esos contenidos como campañas en las distintas redes y campañas de lo que se llama alfabetización mediática informacional o AMI, y por otro lado tiene que ver con lograr de una vez por todas que las organizaciones que hacen incidencia política, logren que estos contenidos se incorporen en la currícula formal educativa. ¿Sí? Todos los programas educativos de nuestros países tienen una referencia a el pensamiento crítico, los distintos tipos de fuentes. Bueno, hoy día necesitamos ayornar esas currículas y trabajar en el aula estrategias para, bueno, esto, cómo se busca cómo se identifica si una foto corresponde o no al lugar que me presentan, o cómo me doy cuenta si un sitio es un sitio disfrazado de medio que en realidad es un operador político, o lo que fuera, ¿no? Entonces, digamos, en el ejemplo de qué hicimos, que fue la última diapositiva que mostré antes de mi nombre, hay algunas estrategias, por ejemplo, de campaña pública. Nosotros vamos a lanzar esta semana, mañana de hecho, una campaña de LATAM Chequea en clave de humor. Es un humorista argentino desmintiendo desinformación de vacunas con una médica mexicana, ¿no? Entonces, la búsqueda de llamar la atención de los ciudadanos tiene que no tener límites en las formas y sí seguir siendo riguroso en los contenidos y la evidencia que usamos. Y súper importante, ahora que está en juego la salud y la vida de la gente con este tema de pandemia. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nosotras en los ciclos CAP. Realmente súper útil este taller.